Vamos a empezar. Primero regresamos diapositivas. Todavía no vamos a ir con ustedes. Bien, nos quedamos en la clase anterior en lo relativo a la clasificación según Villegas Basavilbaso, ¿verdad? Cuando hablamos de establecimientos em, establecimientos públicos o personas autárquicas, establecimientos de interés público y establecimientos de utilidad pública. Voy a repetirlos, voy a explicarlos nuevamente rapidito para que los tengamos frescos. Solo le estoy dando ingreso a compañeros todavía. Bien. Recordemos, el Código Civil en el artículo 15 nos especifica quiénes son las personas jurídicas y nos da 4 opciones. Las primeras 3 son de carácter público y la cuarta opción es de carácter privado, personas jurídicas de carácter privado. Cuando nosotros vemos esto, nos explica las primeras 3. Lo primero son los establecimientos públicos o personas autárquicas, que son el Estado como tal y todas las entidades que dependen del organismo ejecutivo, o las entidades autárquicas. Las entidades autárquicas, ahorita no nos metamos a clavos de entender autonomía, descentralización, todo eso lo vamos a estudiar en Administrativo 2. Ahorita preocupémonos siempre y sencillamente en entender que las personas autárquicas son aquellas personas que pertenecen al Estado, pero que se administran por sí mismos, es decir, que no es el presidente de la República quien los dirige. Por ejemplo, la SAT, ¿quién dirige la SAT? El superintendente de administración tributaria, aconsejado por el directorio. ¿Quién dirige el ICS? La junta directiva del ICS. ¿Quién dirige la Universidad de San Carlos? El rector y el Consejo Superior Universitario de San Carlos. ¿Quién dirige qué otra entidad autárquica? Tenemos tantas. La ENCA, el Consejo Directivo de la ENCA. ¿Quién dirige las municipalidades? El Consejo Municipal. Estas son las entidades autárquicas. Ese es el nombre desde la doctrina. ¿Tenemos claros estos primeros? Bien, presumo que sí. Luego tenemos los establecimientos de interés público. Estos son establecimientos de carácter privado, de carácter asociación, o de carácter, ya vamos a ver eso, en donde prestan o, no obstante no ser parte del organigrama de la estructura principal del Estado, prestan un servicio estatal. Por ejemplo, el ejemplo más claro que yo tengo acá son los colegios. Los colegios son de carácter privado en su nacimiento, pero prestan un servicio público, ¿verdad? Que es la educación. Por lo tanto, entran en esta segunda categoría. ¿Dudas con ese segundo? No, licenciado. No, licenciado. Ok. Y los terceros son los establecimientos de utilidad pública. Estos no prestan un servicio público, pero le sirven a las personas para buscar un fin común. Ejemplo, los colegios profesionales, ejemplo, los sindicatos, ejemplo, las cooperativas, las iglesias, puede ser las iglesias evangélicas, ¿me explico?
todas estas entidades que desarrollan de alguna manera una función no de lucro, sino de la búsqueda de un fin común de las personas que lo integran. ¿Dudas con respecto a este último? No, Lic. Gracias. ¿Estas son las ONG, licenciado? Disculpe. Las ONG también entran acá, en ese tercero. Correcto. Licenciado, disculpe. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los establecimientos de interés público y las utilidades públicas si ambos son privados? En que unos están prestando un servicio público y los otros están buscando un fin común, un bien común. Es decir, un sindicato no presta un servicio público, ¿verdad? Un colegio sí. Entonces, ahí radica la diferencia en ambos. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra duda? Perdone, entonces podríamos decir que otra diferencia podría ser el ánimo de lucro. No, en ninguno de los dos estamos estudiando el ánimo de lucro. ¿Ok? Ah, ya, gracias. En ninguno de los dos estamos estudiando el ánimo de lucro, porque de hecho los colegios sí tienen ánimo de lucro. Las cooperativas no necesariamente tienen ánimo de lucro en el inicio, pero si se dedican a hacer actividades bancarias, ahí sí, me explico. Va a depender de la actividad en que desarrollen, si van de ánimo de lucro o no. De momento lo que tenemos que ver es si prestan un servicio público o si buscan un fin en común. Esa sería como la diferencia que vamos a ver ahorita. Ah, ok, muchas gracias, Lic. Luego tenemos la clasificación de García Oviedo, que es la última clasificación que vamos a ver acá, en donde nos crea una clasificación especial de las personas jurídicas que también vale la pena estudiar, la verdad, una clasificación eminentemente doctrinaria. En esta clasificación doctrinaria nos hace estas posibilidades. Primero nos señala que tenemos los de tipo asociación y los de tipo fundación. Los de tipo asociación son aquellos, pongan atención, en donde dos o más personas se unen para crear una institución. Aquí entran todas las fundaciones, las asociaciones, ojo que lo que se llama es fundación, pero no es una asociación. Las asociaciones sin fines de lucro, las ONGs, todos aquellos donde se unieron dos o más personas pensando en algún fin común. Los patronatos, los colegios profesionales, las iglesias evangélicas o de cualquier otra religión que no sea católica, todas estas son de tipo asociación, porque dos o más personas se unieron para inscribir esta entidad, aunque esta entidad lo que busca es un bien común. ¿Ok? ¿Se podrían tomar en cuenta los asilos y casas hogar ahí, Lic? Normalmente esos son administrados por un patronato o por una asociación civil. Entonces sí. Lic, perdónenla. Yo tengo una duda. Habló de todas las iglesias a excepción de la Iglesia Católica. ¿Bajo qué figura entraría la Iglesia Católica? Lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene personalidad jurídica única. Y lo que crea son las iglesias que existen, están adscritas a esa única Iglesia Católica. ¿Me explico? Ellos sí están bajo una misma jerarquía. En cambio, las iglesias evangélicas se constituyen una por una. Y cada una tiene su propia personalidad jurídica, su propio acuerdo gubernativo de creación. ¿Me explico? Es por la forma de creación de cada una de ellas. Ah, ya. Y en el caso de los mormones, que vienen también los tienen como personas jurídicas. ¿Verdad? Pero sí son bajo el mismo rango de los católicos, es una personalidad jurídica única. Así es, correcto. Ya. Gracias. Bueno. Me preguntaron fines de lucro. Repito, si es fin de lucro puro, entra en el inciso 4, en el numeral 4 de ese artículo,
y son eminentemente privadas. Si a pesar de que lucran, prestan un servicio público, son de interés público, ¿ok? Y si son cooperativas o este tipo de asociaciones, son de utilidad pública. Bueno, luego tenemos las de tipo fundación. Las de tipo asociación dijimos, de nada, Karen, 2 o más personas que se unen para crearla. Las de tipo fundación es cuando son creadas por ley. ¿Sí? Así es como se crean las entidades del Estado, ya sea por un decreto del Congreso de la República o bien pueden ser creadas por un acuerdo gubernativo del señor presidente de la República, ¿verdad? Ustedes se recordarán el caso de aquella famosa comisión de centro de gobierno creada por el presidente de la República. Esa es de tipo fundación. Ordenó que se fundara una institución. El Congreso, el último ministerio que creó fue con el Ministerio de Desarrollo Social, fue por orden del Congreso de la República, un decreto que funda, que crea esa entidad. ¿Me explico? Tipo asociación, ¿ok? La diferencia entre esas sería que las de asociación, o sea, las personas buscan crearla y la fundación se ordena por parte del Estado, por decirlo así, que se cree. Exactamente. Por parte del Estado, o por ejemplo, si la Iglesia Católica crea una iglesia nueva, por decirlo así, sería tipo fundación, porque no llegaron las personas a solicitar, sino que la iglesia decidió colocarla ahí. ¿Ok? Por ejemplo, con esas redes sociales de la esposa del alcalde y esas situaciones son de tipo fundación. De tipo fundación, porque son creadas por la autoridad municipal. Correcto. Ok, gracias. Bueno. Luego tenemos las territoriales y las institucionales. Las territoriales son aquellas instituciones, entidades públicas que son creadas para cubrir todo el territorio nacional, todo el país. ¿Sí? Fue creada la institución para todo el país. Esas son las institucionales. Las territoriales son las que han sido creadas para cubrir un territorio en específico. Ejemplo, el Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ni me acuerdo qué viceministerio tiene. Pero bueno, vámonos al simple. El Viceministerio Administrativo, que todos tienen que tener uno. El Viceministerio Administrativo tiene competencia en todo el país. ¿Por qué? Porque cubre toda la actividad que realiza el ministerio en todo el país. ¿Me explico? Mientras que ese mismo ministerio tiene el viceministerio para asuntos del Petén. Este es un viceministerio específico cuyas funciones son exclusivamente para cubrir las necesidades del departamento del Petén. Es más, ese viceministerio, sus oficinas las tiene allá en el Petén, no las tiene acá en Guatemala, sus actividades las desarrolla allá en el Petén. O sea, tiene un territorio establecido en donde debe realizar sus actividades. ¿Me explico? En esta clasificación también pueden entrar ahí las municipalidades, las gobernaciones, es decir, todas las entidades que son creadas para un territorio específico. ¿Dudas? Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que ahora tiene sus 340 fiscalías municipales, las 22 fiscalías distritales, ¿esas podrían ser territoriales o son de carácter nacional? Ahí es institucional porque la institución es una sola, el Ministerio Público. ¿Me explico? El órgano administrativo es uno solo, el Ministerio Público, que ejerce sus funciones en todo el país.
O sea, es decir, por ejemplo, la Fiscalía Municipal de Sanarate del Progreso, digámoslo así, por decir algo, esa es de carácter institucional, a pesar de que solamente utiliza o aplica su jurisdicción en el municipio de Sanarate del Progreso. Lo que pasa es que la Fiscalía Municipal de Sanarate, que es la que usted me está usando de ejemplo, no tiene personalidad jurídica propia. Sigue dependiendo de la personalidad jurídica del Ministerio Público como tal. Recuérdense que ahí entra un poquito de lo que vieron en teoría general del proceso en relación a las capacidades y competencias. Entonces, quien tiene la capacidad de la persecución penal en todo el país, ¿quién es? El Ministerio Público, como entidad general. Y esa fiscalía tiene competencia en ese lugar específico, pero pertenece a la capacidad total del Ministerio Público. ¿Me explico? Ya. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esas fiscalías y las gobernaciones departamentales, Lee? Porque usted indicaba que las gobernaciones departamentales son de carácter territorial. Sin embargo, entiendo que están sometidas al Ministerio de Gobernación siempre, ¿no? O están adscritas al Ministerio de Gobernación. Sí, pero cada una tiene su propia autoridad nombrada por el presidente de la República, cada una tiene sus actividades propias de ese municipio, de ese departamento. ¿No? O sea, aunque son iguales administrativamente, pero funcionalmente tienen diferencias entre una y otra. ¿Sí? Esa es como la gran diferencia. Ok, gracias, Lee. ¿Okay? Luego tenemos las nacionales, departamentales y municipales. En esta otra diferenciación sí podría entrar la diferencia que usted hace entre una fiscalía distrital y una fiscalía municipal, ¿verdad? Porque aquí sí se refiere al espacio que abarca su competencia. En la anterior es que fue creada para un territorio en específico. ¿Sí? Ya. En cambio en esta en este caso, hablando siempre del progreso, la Fiscalía Distrital está en Guastatoya, en la cabecera municipal, digamos. Exactamente. Entonces, esta fiscalía tiene injerencia en los 8 municipios. O sea, es decir, en cualquier parte del territorio del progreso, ellos pueden dirigir una investigación. Sin embargo, las municipales, como ya usted me aclaraba, por decirlo así, Sanarate solo puede investigar en Sanarate y sus aldeas. Exactamente. No, entonces, otros municipios como San Antonio de la Paz o Guastatoya. Y la fiscal general tiene potestad en todo el país. Efectivamente. Entonces la fiscal general sería nacional, la Fiscalía Distrital del Progreso, que queda en Guastatoya, como usted bien lo indica, sería departamental, y la Fiscalía Municipal de Sanarate sería municipal. ¿Sí? Aquí sí aplica eso, mientras que en la anterior no, porque en la anterior lo que tenemos que ver es si la entidad como tal fue creada para todo el país o para un territorio en específico. Muy bien, gracias, Lee. Eso ya me quedó claro. Ok. Ahí podemos ver, por ejemplo, otros ejemplos que no quería utilizar, pero tal vez no sirven. Por ejemplo, AMSA. ¿Han oído ustedes hablar de AMSA? El manejo de la cuenca de Amatitlán. Exacto, la Autoridad para el Manejo de la Cuenca de Amatitlán. ¿Cuál es entonces su territorio? Solo aquellos municipios que incidan en el lago de Amatitlán. No se puede meter a otros. ¿Me explico? Esa es territorial porque tiene un territorio específico. Un territorio que debe cuidar, no más de ese. ¿Ya? Mientras que institucional sería cualquiera que cubra todo el país. Perdón, ¿me iba a preguntar a alguien? Sí, yo le iba a preguntar, pero es que cuando escuché que habló de las nacionales, departamentales y municipales, o sea que las nacionales serían como que lo mismo que las territoriales. No, las nacionales serían las institucionales, lo mismo que las institucionales. Porque fueron creadas para todo el país. Las territoriales para un pedazo en específico de ese territorio. ¿Sí? Ah, ok. Es que lo tenía al revés. Gracias. Bueno, por eso les daba el ejemplo que me queda a mí más fácil es el del Viceministerio para Asuntos del Petén. El MAGA cubre todo el país. ¿Sí? El Viceministerio de Ganadería cubre todo el país.
pero el viceministerio de Asuntos Específicos del Petén solo tiene el Petén, él tiene un territorio específico. Los demás son institucionales porque cubren todo el país. ¿Me explico? Gracias. Bueno. Luego tenemos, nacionales, departamentales y municipales, ya lo vimos, y luego tenemos necesarias y facultativas. Necesarias son aquellas que la ley obliga que tienen que existir, ya sea una ley ordinaria, una ley reglamentaria, como sea, pero una norma establece que debe existir ese órgano administrativo, esa entidad. Por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado establece que debe existir el registro de proveedores del Estado. Entonces existe necesariamente, porque la ley obliga a que exista. Facultativamente es que podrá crear las que considere. Las crea la entidad porque considera que debe crearlas. Por ejemplo, vuelvo a utilizar la Comisión de Centro de Gobierno, que el presidente de la República consideró. La ley no obligaba a que existiera. El presidente consideró que necesitaba esa comisión. ¿Me explico? Un ejemplo más fácil. ¿Alguien tiene a la mano su Constitución? Que me lea el artículo 202, por favor. ¿Alguien? ¿Qué artículo, licenciado? Disculpe. 202. ¿Lo leo? Por favor. Gracias, Lloyd. Secretarios de la Presidencia. El presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. Los secretarios general y privado de la Presidencia de la República deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades. Gracias, Lloyd. Este artículo nos da las dos circunstancias. Dice, es un artículo constitucional, dice, el presidente de la República podrá tener las secretarías que considere. Esas secretarías son facultativas. Pero luego nos dice, el secretario general y el secretario privado deben tener las mismas calidades que los ministros. Entonces nos está diciendo el mismo artículo que el presidente por lo menos debe tener secretario general, secretario privado y los demás que quiera. No sé si me explico. Porque el artículo constitucional nos está hablando de un secretario general y un secretario privado. Y los demás que quiera. Entonces, son necesarios el secretario general y el secretario privado. Tienen que existir a fuerza porque el artículo 202 constitucional los menciona. Y los demás son facultativos porque ya es decisión del presidente de la República qué secretarios quiere tener. ¿Me explico? Es decir, los necesarios son ordenados por la ley. Los facultativos son considerados por el dirigente, digámoslo así, o por la institución que los crea. Exactamente. Podría decir que un facultativo sería, por ejemplo, RENAS, del Ministerio Público, que ellos consideran necesario tener un registro nacional de agresores sexuales y crean una base. Sí, más o menos. Y ahí sí hay una ley que lo obliga, ¿verdad? O, por ejemplo, la ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, que dice que tiene que existir una base de agresores y una base de víctimas que deben cumplir ciertos parámetros, como fotografías, datos de identificación y demás. ¿Verdad? Entonces, esas serían de carácter facultativo, no, serían de necesarias, ¿verdad? Necesarias, porque sí. están encuadradas en una ley. Exactamente, así es. La ley de la Superintendencia de Administración Tributaria establece que deberá existir por lo menos una agencia tributaria en cada cabecera departamental del país. ¿Correcto? Esas son necesarias. Pero, dice por lo menos, si la SAT quiere y las condiciones dan, puede crear más. Entonces, por eso la ciudad de Guatemala tiene la de San Rafael, la central, la del edificio El Jade,
la de Dubai Center, la de Pacific Villahermosa, ¿me explico? Esas son facultativas, ellos lo pueden crear y quitar cuando quieran. Lo que no pueden es dejar al municipio o al departamento sin por lo menos una. ¿Sí? Entonces, una es necesaria, las demás son facultativas. ¿Dudas? Ok. Y la última son las nacionales o extranjeras. Yo creo que esta la tenemos clara, ¿verdad? Nacionales, las que son inscritas en el territorio nacional, y extranjeras, las que son inscritas en algún país extranjero. Guatemala no reconoce las extranjeras, salvo las de carácter diplomático, consular o de entidades de apoyo debidamente avaladas por el Congreso de la República. Por eso es que nosotros tenemos como internacionales nada más a la ONU, a la OEA, a USAID, a los distintos consulados y embajadas de los distintos países acreditados en el país. Teníamos a la CICIG, ¿me explico? Tienen que ser avalados por una institución de las que están permitidas, pero una ONG no puede colocar, una ONG no puede colocar una sucursal, por decirlo así, en Guatemala, si no cumple con los requisitos como que la esté inscribiendo nueva en Guatemala. No sé si me explico. En Guatemala la creo y que se llame igual si quieren, pero tiene que cumplir con los requisitos de creación de Guatemala, no solo como que estuviera poniendo una sucursal. Los consulados, las embajadas, las entidades internacionales son las que pueden funcionar en Guatemala. Me había consultado bien. ¿Ok? Y a la pregunta de Aileen, lo que le comentaba, las ONGs con personalidades jurídicas extranjeras tienen que cumplir a fuerza con los requisitos de inscripción de Guatemala para poder funcionar. De lo contrario, no pueden funcionar. ¿Dudas hasta acá? No, le vamos nítidos. Sí, perfecto. Sigamos. Ahora bien, personalidad jurídica del Estado, ya entrando en materia. ¿El Estado es una persona jurídica como tal? Ya hablamos de las autárquicas, ya hablamos de todo eso. ¿El Estado tiene personalidad jurídica como tal? Bueno, este tema no es propio del derecho administrativo en realidad. Este es un tema que debería ser discusión o que es discusión en otros cursos, en teoría general del Estado, en derecho constitucional, pero es bueno que lo recalquemos y lo recordemos nosotros en este momento. Existen tres posturas. Una que dice que el Estado es el Estado y por lo tanto niega que tenga personalidad jurídica. El Estado es superior a todo lo demás y por lo tanto no es persona jurídica, es una persona superior, una persona ficticia superior. Esta obviamente no aplica para nosotros, la dejamos fuera. Luego está quienes reconocen la personalidad jurídica del Estado y lo entienden como una personalidad jurídica, pero con competencia variada. Quienes aseguran que tiene carácter, están quienes aseguran que tiene carácter dual, y es que el Estado actúa en el campo del derecho público utilizando su ius imperium, es decir, su potestad de ordenarnos, de mandarnos y de exigirnos, y quienes establecen que el Estado en otras condiciones participa desde el índole privado, se baja del pedestal del ius imperium y entra al ámbito privado. Esta no deja de tener razón en la doctrina, porque si nosotros vemos el Estado hoy utiliza el ius imperium cuando nos dice ley seca, cuando nos dice
toque de queda, cuando nos dice que tenemos que usar mascarilla a fuerza, ¿me explico? Eso es jus imperium. El Estado ordena y nosotros obedecemos. Fin. Pero también hoy seguramente cualquier institución del Estado está haciendo un contrato de arrendamiento con un particular. Y en ese contrato de arrendamiento, el Estado baja del pedestal y está firmando un contrato como cualquier particular con una persona, a la que si no le pago el arrendamiento, me puede demandar al Estado y puede exigirle el pago. No sé si me explico. Pues es decir, se puede obligar, perdón, se puede obligar como cualquier ciudadano común, digámoslo así. Exactamente. Entonces, en esta doctrina, el Estado tiene dualidad de funciones. A veces con jus imperium, a veces como particular. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra postura? Bueno, el artículo 15 ya nos lo dijo. El Estado es una persona jurídica, ya, así dice, ¿verdad? Al inicio, así lo establece. El Estado es la persona jurídica por excelencia. Pero se manifiesta en relaciones jurídicas distintas, de clase pública y de clase privada. Ya vamos a entrar nosotros a lo que yo le llamo la conceptualización de los órganos del Estado. Pero antes de llegar a eso y entenderlo como órganos del Estado, como órganos, nosotros tenemos que entender que nuestro Estado guatemalteco es uno, pero que para desarrollar sus actividades se desarrolla por medio de órganos administrativos, órganos estatales, y que estos, en función de su competencia, va a desarrollar actividades de carácter público o de carácter privado, a veces usando el jus imperium, a veces siendo particular. Pero no es que tenga dualidad, no es que el Estado hoy soy uno, el Estado sigue siendo el mismo. Simple y sencillamente, órganos administrativos, dependiendo del trabajo que estén haciendo, van a desarrollar actividades de carácter público o van a desarrollar actividades de carácter privado. Ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación, establece la ley electoral y de partidos políticos, de tener por lo menos una subdelegación en cada municipio del país. ¿Sí? Para poder desarrollar esta competencia, para poder desarrollar esta actividad, entonces el Tribunal Supremo Electoral se tiene que ir a qué municipio les gusta, alejado del país, Todos Santos, Cuchumatán, y buscar a un ciudadano que le quiera arrendar una casita para poner la oficina. Porque tiene la obligación de cumplir con eso que establece la ley electoral y de partidos políticos, de tener una subdelegación por lo menos en cada municipio del país. Pero no puede ir a exigirle a los particulares que cumplan con esa obligación que tengo yo como Tribunal Supremo Electoral. Entonces voy y hago una negociación privada para poder cumplir con esa obligación pública. No sé si me explico. Lo va a hacer en función de sus competencias, pero no es el Estado en general, sino es un órgano específico del Estado el que lo va a hacer, sin que el Estado pierda su jus imperium, pero pudiendo trabajar como particular. No sé si me explico en ese sentido. Presumo que sí, entonces continúo. Para cerrar el tema de hoy, voy a hablar sobre otras personas jurídicas que existen, otras figuras de personas jurídicas estatales o cercanas al Estado que existen y que doctrinariamente debemos tomar en cuenta, aunque claro está, no es lo que más me preocupa del curso, ¿verdad? Pero debemos conocerlas porque existen, están ahí alrededor, pero no son necesariamente el tema que nosotros vamos a estudiar. O sea, yo me voy a meter a estudiar a partir de la próxima clase la administración pública como tal, pero debemos saber y debemos entender la existencia de estos. ¿Sí? El primero es el
las empresas del Estado. Las empresas del Estado las conocemos nosotros desde siempre. Una empresa es una entidad lucrativa, ¿verdad? Que es creada precisamente para lucrar, para agenciarse de fondos. Bueno, el Estado también tiene empresas de esas, ¿verdad? Ustedes conocen muy bien la empresa municipal de tránsito, que no son los PMT, esa es la Policía Municipal de Tránsito, aunque les decimos EMETRA. La empresa municipal de tránsito es la encargada de prestar, por ejemplo, el servicio del Transmetro. ¿Sí? Están lucrando, están prestando un servicio, están trabajando y pertenece a una entidad estatal, en este caso a la municipalidad. Y la municipalidad lucra con eso. Claro, el dinero que entra es dinero que pasa a las arcas del Estado. Pero son entidades lucrativas creadas por el Estado para desarrollar alguna actividad. ¿Ok? ¿Podría entrar también, por ejemplo, el IRTRA? No, el IRTRA es privado. Ah, ya. Gracias. Licenciado, buenas noches. ¿Y Maicom? Privado. Maicom ganó una licitación, entonces está prestando un servicio. Ese entra en otro que les voy a dar un poquito más adelante. En Pagua, perdón. En Pagua, sí, en Pagua. La empresa Todas las eléctrica. empresas de agua, la empresa en Quetzaltenango está la empresa municipal de energía eléctrica, por ejemplo, ellos no están ni con Energuate ni con la empresa eléctrica de Guatemala, sino que ellos están con una empresa municipal, una empresa propia de energía. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, la EXA, la empresa de energía eléctrica de Guatemala, esa ya no pertenece al Estado, si no estoy mal, esa la vendieron. No, Ahora ya es privada. Es como, por ejemplo, el ferrocarril o la telefonía fija que teníamos a Guatel, luego era Telgua y ahora es Claro. Bueno, o sea, esas empresas, digamos, de ese carácter, ¿cuántas existen actualmente en la realidad ya puramente que sean empresas estatales para agenciarse de fondos? estatales como tales, ya no, de esas todas fueron privatizadas, todas fueron vendidas. Hay municipales, que es lo que los ejemplos que le estaba dando. En Pagua, Metra, las empresas municipales de basura, por ejemplo, todas estas que hay en varios municipios, municipales hay. Estatales como tal, quedará alguna muy poca, pero ya las grandes fueron vendidas, ¿verdad? Quedan FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala, Guatel. La portuaria Quetzal, perdón. La portuaria en una parte, aunque la mayoría lo están usufructuando, pero sí, la portuaria realiza algunas actividades. La empresa portuaria, las dos, la empresa portuaria Quetzal y la empresa portuaria Santo Tomás. Muy bien. Esas son empresas estatales para prestar un servicio y lucrar con este servicio a favor del Estado. ¿Sí? Básicamente Sí, perdón, estas Camilo. quedan, por decir algo así. Todas las portuarias nos quedarían ya como empresas estatales, por decirlo así. Sí, aunque con cuestiones específicas, porque ya la gran mayoría se está usufructuando. ¿Feliz? Lick, perdón, ¿el Caminos entraría ahí? No. No, Caminos no. Okay. ¿Y el IX? Tampoco. Tampoco, porque el IX es una prestación patronal, ¿verdad? De hecho, ahí hasta el problema es que el Estado no le paga el IX, pero el Estado no lucra con el IX. El Estado no le cobra a nadie. Por el IX. Ya. Bueno, Licenciado, ¿Qué, Lorena? y así como el Transmetro, digamos que tienen acciones partes azul y partes las municipalidades. No. Vamos a ver, el Transmetro, es que el Transmetro es bien especial a ustedes, porque el Transmetro quien lo administra es la empresa municipal de tránsito, ¿ok? Es una empresa pública. Ahora, el negocio ahí es que los Transmetros, los buses, son de los ARSU. Entonces, ellos tercerizan. Es decir, la MUNI, en lugar de comprar los Transmetros, se los alquila a esta empresa. ¿Me explico? es como lo que pasa con SIGA, que le dieron concesión a los transportistas de los buses urbanos
y entonces los buses de transurbano pertenecen siempre a los transportistas que tenían las líneas de buses rojos. Sin embargo, ellos tienen como alquilado los buses para SIGA, aunque SIGA no es estatal, No, es privado, pero esa es la misma idea, solo que con los Transmetros, ¿verdad? Justo lo que le estoy explicando a Adrián, justamente lo mismo. ¿Me iba a decir algo más, Adrián? No, solamente es que esa era mi duda, porque lo mismo aplicó Neto Brand acá, entonces tenía esa duda. Exacto, pero es tercerización. La empresa es de la MUNI, y la MUNI alquila los buses bajo aquel pretexto de que, bueno, al final sí es así, pero es raro el negocio, porque es lo mismo que usted tenga un carro, ahora en 5 años tiene que cambiar el carro, en cambio si lo está alquilando, solo le pide al dueño a quien se lo alquila que lo cambie. Es más o menos como la idea del por qué ellos tercerizan esto, ¿verdad? Pero sí, quien lo administra como tal es la empresa municipal. Pero tenemos claro que es una empresa, yo creo que ya todos vimos los ejemplos, que es una empresa estatal. Sí, por último, yo solo entrarían ahí, por ejemplo, las centrales de autobuses como Segma y Centranorte. De alguna manera sí, aunque ellos están bajo otro tipo de normativa, no están como empresas, no están inscritas como empresas. Es que es lo que les digo, las formas especiales que ha tenido de trabajar la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes, solo para que comprendan su forma de trabajar, en la ciudad de Guatemala no sé si han visto en los últimos años una explosión de pasos a desnivel. Todos lados están haciendo pasos a desnivel. Sí. ¿Saben cómo se trabaja eso? Una empresa grande quiere construir un edificio. Ustedes más o menos han construido un pedazo en su casa y saben lo que cuesta una licencia municipal. Transas, me dice Manuel, sí, pero ese término no nos gusta usarlo en derecho, porque la transa es un término válido en el juicio, entonces mejor no utilicemos ese término. Ahorita le doy la palabra a David. Licenciado, sería como la base. O la base, algo así. Bueno, simple y sencillamente lo que hace la Municipalidad de Guatemala ahora es que una empresa quiere construir un edificio. Imagínense lo que cuesta la licencia de construcción de un edificio. Entonces, mira lo que hay de construcción al sector y les habla a los constructores y les dice, miren, les exoneramos el pago de la licencia de construcción a cambio de que construyan un paso a desnivel en este sector, lo cual hasta aquí vamos bien. Lo único es que ustedes ya saben que ellos definen qué empresa, ¿verdad? Y ahí es donde va el negocio. Pero lo hacen así, o sea, no entra el dinero ya a las arcas y que ellos tengan que licitar la construcción de un paso a desnivel, sino que obligan de alguna manera a que las empresas paguen los pasos a desnivel a cambio de exonerarlos del pago de licencia. ¿Sí? No me pagan la licencia de construcción a la municipalidad, sino que construyan un paso a desnivel. ¿Me explico? Diablos, o sea, ¿qué tanta cuenta les tendrá exonerar una licencia de edificio? Porque supongo yo que construir un paso de desnivel es carísimo. Al menos en la calzada Atanasio, que ya llevan como 3 o 4 de lo que va del año, y el inútil paso de desnivel que hicieron en la 20 calle de la zona 6, que ese sí no sirvió para nada. Solo ahí, digamos, hablemos de 4 pasos, el del Zapote. Ahora, el del Zapote fue pagado por la cervecería, por ejemplo. El de los pasos, el Atanasio fue pagado por las empresas que están alrededor. No sé si han dado cuenta que ahí ya se construyó, de repente hay un centro comercial grande, hay apartamentos, o sea, esas empresas, esas entidades son las que lo están haciendo, ¿no? Y sí, obviamente tiene que ser una cantidad más barata de lo que iban a gastar en la licencia de construcción. Me pidió la palabra alguien ahí. Licenciado, disculpe, buenas noches. Lo mismo sucede cuando se trabaja con concesión. ¿En qué sentido? De que solo es un tiempo el que la empresa privada administra el bien. Por ejemplo, esto de las autopistas, la base es un tiempo en lo que se pagan los gastos, y ya cuando terminan de pagar los gastos del Estado, recibe ese dinero el Estado. Eso se los voy a explicar un poquito más adelante, ¿ok? Bueno. Gracias. Bueno, ya avancemos, ¿verdad? Ya vimos las empresas estatales.
Ahora pasamos a las sociedades de economía mixta. A esto les mencioné el gran ejemplo, Ban Rural. Las empresas de economía mixta, las sociedades de economía mixta, simple y sencillamente son entidades tipo sociedad, o sea que tienen accionistas, tienen socios, en donde parte de los socios es el Estado. Y el Estado invierte su plata en eso para lucrar, para conseguir dinero. No hay prestación de servicio, aquí lo que estamos haciendo es lucrando, ¿verdad? El ejemplo grande es Ban Rural. Mete plata. Ahí entra también el Banco de los Trabajadores, ¿no? Banco de los Trabajadores también, Ban Rural y Banco de los Trabajadores. ¿Sí? CHN no, porque CHN sí es 100% del Estado. CHN entraría como empresa del Estado. ¿Ok? Y en el caso de Ban Rural, que ellos, su capital inicial fue de Bandesa, que a su vez ellos estaban otorgando o administrando, no sé si estoy mal, recursos para darle a los campesinos o algo así. En ese caso, esos fondos no son estatales. Sí, son estatales. Por eso Ban Rural sería... Por eso, Ban Rural es una sociedad de economía mixta. Oh, ya. Porque tiene dinero estatal y tiene accionistas privados. Bandesa surge como un banco estatal para darle créditos y apoyar a la economía de consumo y economía para los agricultores y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que al Estado nadie le paga, o sea, que con el Estado es difícil la administración de los fondos. Entonces Bandesa ya no era un negocio para el Estado, sino que era un gasto para el Estado, porque no podía dejar morir Bandesa porque era dinero, o sea, era estatal, pues, y no podía dejar morir esa institución, ¿me explico? Pero estaba perdiendo dinero el Estado, porque ya era de estar inyectando plata cada rato porque ya no alcanzaba lo que Bandesa tenía en activos. Entonces, se les ocurre mejor eliminar Bandesa y con ese capital crear un nuevo banco permitiendo el ingreso de dinero privado, y entonces nace Ban Rural. Si no estoy mal, ese cambio lo llevó a cabo el difunto Mono de Oro, ¿verdad? Como todas las privatizaciones. Banco Industrial es 100% privado. Banco Industrial es el banco de las familias, ¿no? Ustedes, ahí es donde están todas las empresas grandes, ¿verdad? Licenciado, entonces podría decirse que Ban Rural y Banco de los Trabajadores sería una persona jurídica de derecho público. No, por eso es que acá, si ustedes se dan cuenta, el título es otras personas jurídicas. Estas son entidades raras, llamémoslas así en la doctrina, ¿no? O sea, o públicas o privadas, pero están estas que son raras, ¿verdad? Públicas haciendo lucro, mixtas, ¿me explico? Por eso es que esto está en otras. Licenciado, sería como el Estado sui generis. Exactamente, son sui generis, totalmente. Para quien me preguntó y el concepto de sociedades de economía mixta, las entidades de las sociedades de economía mixta son aquellas que tienen capital estatal y capital privado para desarrollar sus actividades, obviamente lucrativas, ¿no? ¿Ok? Continúen. Muy bien. ¿Me levantó la mano alguien? ¿No? Bien. Luego tenemos la región. La región en Guatemala como tal no existe, o no existe con ese nombre. Aquí en Guatemala se llaman mancomunidades. Son entidades que surgen alrededor de la distribución administrativa que ya tiene el Estado y se unen para buscar fines en común. Ejemplo, la Gran Mancomunidad del Sur. ¿Alguien ha oído hablar de la Gran Mancomunidad del Sur? Yo sí, licenciado. No, es así, nunca. Es la que conforma los municipios del sur de la ciudad. Correcto. Esta es una mancomunidad que incluye a los municipios del sur de la ciudad de Guatemala. Ahí están Amatitlán, Villanueva,
Misco, Villa Canales, ahorita voy, Lisana, Santa Catarina Pinula, y creo que San José Pinula, y hacen actividades en conjunto, o sea, crearon la mancomunidad, se unieron para negociar préstamos en conjunto, para realizar obras en conjunto, ¿me explico? Para buscar este tipo de soluciones en conjunto para las necesidades de su municipio. Hay mancomunidades en San Marcos, hay mancomunidades en Quiché, o sea, ya se está volviendo común que los municipios se integren a mancomunidades para buscar negociaciones en conjunto. Lisana. Sí, licenciado, solo para comentar que la gran comunidad del sur en este momento pues están en trámites porque el vertedero de AMSA pues ya les dieron un límite para cerrarlo, ¿verdad? Entonces todas las municipalidades ahorita están preocupadas a dónde van a llevar su basura. Entonces ahorita pues ellos están en préstamos viendo cómo adquirir terrenos para poder tener su propio vertedero porque ya AMSA colapsó y ya no les va a aceptar en un tiempo la basura, ¿verdad? Que todos generamos de estos municipios. Correcto, eso es lo que buscan las mancomunidades, trabajar en conjunto y buscar este tipo de cuestiones. Yo, por ejemplo, trabajé con la Mancomunidad del Sur, el proyecto, cuando trabajaba en Rectoría de la San Carlos, el proyecto del Centro Universitario del Sur de la ciudad, ¿verdad? Para hacerlo en Villanueva, justamente en los terrenos cercanos a AMSA, en los terrenos de la ENCA, buscando descentralizar y que en vez de que los compañeros de Villanueva y los rectores vengan a la ciudad y aprovechando la base, Miguel Petapa y todo eso, vengan a la ciudad, pudieran ir para allá, ¿verdad? Pero sí, es más o menos la idea de lo que son las mancomunidades. En el chat, mejor que inviertan en equipo para procesar la basura. El problema es que no sé si conocen el vertedero de AMSA, pero ese ya está colapsado, o sea, ya no hay que meterle más, aunque logremos tratar la basura que está ahí, ya no hay que meterle más. O sea, lo ideal sería hacer otro vertedero, en ese poner la tecnología necesaria para tratar la basura y evitar que pase lo que pasó en AMSA. Pero hoy por hoy ya no es rescatable, es como que quisiéramos rescatar el basurero de la zona 3, ¿no? Ya no son rescatables. La idea es uno nuevo y es justamente lo que está haciendo la mancomunidad, buscando los terrenos para poner un vertedero nuevo, y en ese la idea sería que se pudiera trabajar la basura desde el principio. Pero bueno, continuemos porque se nos va agotando el tiempo. Luego tenemos el ente paraestatal. El ente paraestatal son entidades privadas que corren a la par del Estado, o sea, que van a la par del Estado, que viven del Estado, que no digamos, es como explicarlos, sobreviven del Estado, ¿verdad? Es algo así, el ente paraestatal es como no sé si han visto en National Geographic o en Discovery Channel, que va la ballena y alrededor va un montón de pescados que van comiendo alrededor de la gran ballena, ¿verdad? De lo que la ballena deja sobras y eso come. Algo así es el ente paraestatal. El ente paraestatal... ¿Perdón? Como Provial o Miscivil. No, esos son eminentemente del Estado. No. Estos entes paraestatales son entidades que trabajan de lo que el Estado no puede hacer y entonces desborda y les deja a ellos. Un ejemplo. Ustedes ven cuando un menor es rescatado, un menor de edad rescatado por la PGN, es llevado ante un juez de la niñez, ¿verdad? Este juez va a determinar que el menor no puede regresar con su familia, no hay familia ampliada, hay que llevarlo a una institución social. Lo primero son los famosos hogares seguros, pero a veces los hogares seguros no pueden recibir a estas personas, a estos niños, por falta de capacidad técnica o incluso porque ya están llenos, por lo que sea. Entonces hay otras instituciones de carácter privado alrededor que reciben subsidio del Estado para estar disponibles en cualquier momento y que el Estado les pueda mandar a estos niños. No sé si me explico. No los atiende el Estado como tal, pero sí instituciones que el Estado ha estado subsidiando para que puedan cumplir esta función. Sí, yo creo que lo entiendo porque
Yo tengo conocimiento, por ejemplo, de una situación de una casa hogar que está en una colonia en Canalitos, o más que todo ahí por Lomas del Norte, que es independiente, pero es anexo al Hospital Nacional de Salud Mental, Federico Mora. Es decir, o sea, que cuando ahí ya no caben los pacientes, los envían a esa casa hogar por parte del Hospital Nacional. Sin embargo, la institución es particular, o sea, ellos están recibiendo dinero del Estado para atender pacientes del Federico Mora, o más bien tenerlos ahí internados. Exactamente, por eso es paraestatal, porque va a la par del Estado. Selvin. Lick, se pueden dar los casos también como, por ejemplo, que actualmente con el tema de COVID, el IX arrenda hospitales privados para que puedan tener a los pacientes y que les puedan dar la atención debida. Puede ser un ejemplo, aunque digamos estos son circunstanciales, mientras que el tema de estas casas hogar son permanentes, ¿verdad? Pero sí, más o menos es la misma idea, ¿verdad? Bien, luego tenemos la corporación. La corporación es cuando, ya me perdí por estar hablando de lo otro, ¿no? La corporación es cuando el Estado se me fue la palabra. Cuando el Estado según ¿cómo les explico? Cuando el Estado o las instituciones del Estado, la corporación es la forma de organización paralela al Estado de personas que se unen para cubrir o para atender sus propias necesidades, buscar el fin común. Es que estoy dando la explicación doctrinaria, pero en realidad son las entidades de interés público que nosotros hemos visto en el artículo 15. Acá pueden entrar los colegios profesionales, las cooperativas de servicio, las cooperativas de ahorro, me explico. Entidades que no son del Estado, pero que cumplen funciones para los miembros. O sea, la gran diferencia acá es que no hay prestación de servicio para el público, sino que es solo para los asociados, pero ellos mismos están logrando su cometido, están negociando en conjunto. Muy similar a lo que vimos de la región, solamente que acá lo hacen particulares. Estos entran como las cooperativas. No sé si alguien ha viajado a Río Dulce. En Río Dulce hay una comunidad en donde uno va y comercializan sus productos, ¿verdad? Para los turistas y todo eso. Es una cooperativa que se creó exclusivamente para sacar los productos de estas comunidades y venderlos al extranjero. Son eminentemente privadas, por llamarlo así, pero son de interés público porque sirven para las personas de distintas comunidades. No sé si me explico. ¿Dudas? No entendí. Tengo una pregunta. Esto que acaba de explicar usted se asemeja como a los programas que tienen en los centros carcelarios con las personas que ya están sentenciadas y puedan vender sus productos para ayudarse a ellos. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿verdad? La gran diferencia es que es una sociedad que no es privada como tal, porque su función no es lucrar por lucrar, sino es conseguir fondos para estas personas que lo necesitan de alguna manera, ¿no? Y por eso les menciono ciertas cooperativas que se dan en muchos municipios del país para comercializar productos específicos. ¿Me explico? Cardamomo en las Verapaces, hay productos turísticos en algunas partes del país. Sí, me explico, en el occidente vamos a encontrar muchos, por ejemplo, en San Marcos hay un centro de comercialización en donde todos los productores cercanos, pequeños productores, llevan sus productos y luego estos los vienen a comercializar a la ciudad de Guatemala, a los mercados grandes para agenciarse de fondos para estas personas. ¿Me explico?
son como para fines específicos. Perdone, hay una empresa privada que se llama Wakami, no sé si la he escuchado. No. Ellos, bueno, su fin es brindarles trabajo a las mujeres de muchas comunidades para realizar o sea, así como pulseras, cuestiones así, ¿verdad? Y esto haría ahí, porque ellos los venden, estos lugares están en centros comerciales y son carísimos, esas pulseritas y collares y todo lo que hacen. Pues sí, sí, ese sería un ejemplo también, ¿verdad? Son entidades que están creadas para un fin en específico de lucro, pero para desarrollo social, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera. Es como se da acá. ¿Ok? ¿Feliz? Lick, una pregunta, y así como la central de mayoreo, también se puede considerar parte de ese programa. Lo que pasa es que la central de mayoreo como tal no está inscrita como asociación, ¿verdad? Hay una asociación ahí de vecinos, pero no está inscrita como tal. Más bien, asociaciones como la que le estoy contando vienen a vender a la central de mayoreo, ¿verdad? Pero sí es un lugar en donde convergen ese tipo de actividades. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, pero en las corporaciones, o sea, su fin es ayudar a comercializar o simplemente ayudar, digamos, algo así como la Teletón, que pide algo económicamente y busca fondos, pero igual tiene un interés común. No, digamos, en este caso solo utilizamos como ejemplo la comercialización. Lo que tenemos que ver es que tenga un interés común. ¿Ok? La comercialización lo usamos como ejemplo porque es como la forma más fácil de comprender lo que tenemos, ¿verdad? Pero pueden existir de diversos tipos. Vamos a encontrar entidades de apoyo a las mujeres, entidades de apoyo a grupos vulnerables, etcétera, 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 ¿no? Van a existir de distinto tipo. De alguna manera pudiéramos decir, por ejemplo, como lo que hace Miami, que le otorga una fuente de trabajo a las mujeres que son víctimas de violencia, por decirlo así, cuando ellas pues superan todo el proceso penal en cuanto al hecho de violencia que son víctimas, algunas pues no tienen ingresos y por parte de Miami se les otorga una oportunidad laboral y las ayudan a agenciarse de fondos, no solo para ellas, sino para sus familias, o sea, algo así, o tal vez vamos muy desviados por ese lado. No, puede ser un ejemplo, ¿verdad? Toda entidad en donde los miembros buscan ese beneficio común por alguna u otra circunstancia, ¿no? Claro que nos estamos yendo por el lado social, pero puede ser también como los productores, que estamos hablando de productos en el occidente. Entonces, de hecho, los productores muchos son más adinerados que muchos de acá de la capital, pero están uniéndose por un fin en común, ¿verdad? Ayudar a todos los pequeños productores. Es más que todo esa idea, esa búsqueda de un bien común entre quienes integran esa corporación. ¿Ok? Bien, y pasamos al último, que es el consorcio. Como digo, Lick, no lo escuché. Y pasamos al último, que es el consorcio. Ah, ok. El consorcio es que el consorcio se da cuando se unen personas públicas con personas privadas para alguna prestación de un servicio. No confundo la sociedad, no lo confundamos con la sociedad de economía mixta, porque ahí estamos hablando de una sociedad donde hay socios, el Estado, un socio que es el Estado y socios particulares. ¿Ok? Acá estamos hablando que se une el Estado con una entidad privada, está claro, para un servicio en específico. Aquí es donde entra la autopista Palín-Escuintla. ¿Sí? Con esta empresa que ahora se llama SIVA, creo yo. ¿No? Se une el Estado con la entidad privada para la prestación de un servicio. A cambio, obviamente, la entidad privada lucrará y la entidad pública, pues puede ser que en algún momento también, ¿verdad? Así es como se quiere hacer la
la calle, el resto de la autopista hasta el puerto Quetzal, o hacer otras cosas. En Guatemala el consorcio es conocido como alianza público-privada. ¿Ok? Que hay hasta una ley al respecto de alianza público-privada. Pero dentro de esa, por ejemplo, ese SIVA, yo tenía entendido que era una concesión que se le había otorgado a una empresa de México por 25 años. Sí, lo que pasa es que la idea es la misma. Hace 25 años no existía la ley de alianzas público-privadas. Entonces lo hicieron bajo la figura de la concesión, ¿me explico? Ya, pero, básicamente lo que se creó fue la figura jurídica, digámoslo así, ahora en la que encuadra ese tipo de negocio que hicieron ahí. Exacto, lo que pasa es que, pero era la misma idea. La misma idea, porque por ejemplo para la continuación de la autopista hasta el puerto Quetzal, la empresa pagaría la construcción y luego se quedaría lucrando con la autopista para cobrarse la construcción y obviamente obtener ganancias. ¿No? Pero ¿cómo llegaron hasta el puerto Quetzal? Entonces, ¿cómo eligen a la empresa? Pero... Eso es como lo que está haciendo con la VAS en el lado de Villacanales para conectar con Carretera Salvador, ¿verdad? Sí, aunque la base es privada puramente. La base es privada puramente, exacto, porque la base la han hecho sobre terrenos privados, con algunas concesiones estatales, obviamente, ¿verdad? ¿Algún otro ejemplo de consorcios? En Guatemala no hemos manejado otro tipo de consorcios porque la ley de alianzas público-privadas es relativamente joven y no alcanza a cuajar por todas las dudas que causa cómo se elige una empresa, cómo se realiza una actividad, ¿verdad? En otros países se da mucho en los puertos, en las carreteras, que se une la entidad pública con la entidad privada para realizar construcciones juntos. Había una candidata a la presidencia que no la dejan inscribirse por ser hija de un expresidente, ya ustedes saben de quién me refiero, que su propuesta era, por ejemplo, que los empresarios no pagaran impuestos y que declararan en obras esos impuestos que tenían que pagar. Por ejemplo, claro, si ustedes me dicen los impuestos que pago yo, ¿verdad? Que hago 3 facturas al año porque son por docencia, a lo que factura la cervecería, obviamente con lo que yo facturo no se construye, no se compra por ni 10 blogs, pero lo que factura, lo que paga el impuesto la cervecería podría servir para mucho. Entonces la idea de ella era que ese pago de impuestos se hiciera por medio de obra en vez de hacerlo por efectivo, ¿no? Era como la idea. Esas son las formas como se puede dar, pero en Guatemala actualmente no se está dando por la desconfianza que existe de la forma en que las autoridades estatales darían o escogerían a la empresa para realizar esta actividad. Un ejemplo que tenemos es Odebrecht, ¿verdad? Que se pide un préstamo al extranjero, pero en el decreto de aprobación de este préstamo establecía que tenía que ser a fuerza de esa empresa la que se tenía que contratar, de lo contrario no se da el préstamo. Así de mal hacemos nuestras leyes a eso, ¿no? Presidente, el presidente no dio golpe, mi querido Manuel. Otros dieron el golpe y le llamaron a él. Una jugada que intentó hacer para evadir prohibiciones, pero igual no funcionó. ¿Inicio de la primera? No, es que ese era comentario así, que son bien trambuleros esos políticos. Todos andan viendo su conveniencia. Porque, pongámoslo en un sistema de impuestos de otros países, por ejemplo, hablemos de Canadá, donde hay empresas que llegan a pagar hasta el 26% de sus ganancias en impuestos, comparado con lo que Guatemala cobra, que es casi que el 0.5% por la empresa minera. O sea, aquí en vez de tratar de recaudar con impuestos un poco más de fondos para el Estado, también no, o sea, ya es el menos peor de los males, ¿no? Mejor que construyan en vez de que vayan. Esa era la idea, pienso yo, que tenía ella, pero al final, ¿qué tan factible hubiera sido? Yo considero que, como usted lo decía, en comparación a empresas grandes,
empresas internacionales, o sea, no creo que hubiera sido una buena salida, ¿entiendes? Era de estudio, ¿verdad? Simple y sencillamente lo mencioné como un ejemplo de un tipo de alianza público-privada que se podría dar, ¿verdad? Claro. Y entonces esas alianzas público-privadas no entran, por ejemplo, MyCom, que ellos le dan licencias a la gente, pero que el Estado no les... Es una forma, lo que pasa es que en realidad ahí es una licitación. ¿Verdad? Porque incluso hace poco estaban diciendo que MyCom iba a llegar a su final en Guatemala porque no se estaba renovando el contrato, creo. Pero al final se quedaron con la misma. Sí, porque al final no hay otra empresa que cumple con la capacidad en Guatemala, entonces se sigue renovando con ellos. ¿Verdad? Sí, pues... Sería más o menos la idea si cambiaran las condiciones, ¿verdad? El problema es que el Estado ahí está, o sea, ellos están prestando un servicio sin que el Estado obtenga algún beneficio como tal, ¿verdad? Ahí es donde está el mal manejo para determinar la alianza pública-privada. Y ahorita esos centros de evaluación, esos SECOBES que han surgido, porque yo me recuerdo que eso no existía hace unos años. Y ahora veo que hay SECOBES aquí en zona 18, en Calzada de la Paz zona 5, en Avenida Petapa, o sea, hay centros de evaluación de licencias, pero esos no pertenecen a MyCom, ¿o sí? ¿O son del Estado? Esos son del Estado, porque son de tránsito, del Departamento de Tránsito. Y el DIGECAM no es un consorcio porque pertenece directamente al Ministerio de la Defensa. Ahí sí todo es público. ¿Ok? Bien, llegamos hasta acá con el tema de hoy, ¿verdad? Para no extendernos más. Y continuamos el día lunes. Éxitos, compañeros.